subido, uno habla de las alteraciones del desarrollo, alteraciones del crecimiento y habla ya de necrosis y apoptosis. Entonces les da como un pantallazo general. ¿Qué es lo que yo quiero? Que las clases estas ustedes la utilicen para que nos saquemos las dudas de la bibliografía. Como pasó con las alteraciones degenerativas que son horribles, pues yo las entiendo, que se habla mucho de metabolismo, se habla de elementos muy pequeños, como que es muy alejado y hay que tratar de imaginarse cómo se ve. En este caso, de este tipo de alteraciones son como más visuales, porque yo he tratado ahora de ponerle, el único que no conseguí, que en ese tiempo de conseguir, que sino que tenés que escanear de los libros, va a ser la foto de metaplasia. Pero las vamos a explicar. En todas las otras tenemos diferentes fotos. Gastón Morales, Gastón es cursante de este año. Pregunta. ¿Alguien sabe? No, no. ¿O sí? No, no sé, profe. Ahí lo vamos a preguntar. Buen día, Sí, Gastón. profe. Sí, dígame. Me dijo que le anda mal el micrófono. Ah, ¿que es de otro compañero? ¿De quién es? Sí, lo que pasa es que está en otra provincia, estaba en Mar del Plata y estaba enfermo, entonces por eso no pudo asistir. Ahí me dijo que le escribió un mail, o no sé si a usted o a Nico. Sí. Este, A mí no, porque yo me revisé, tengo solamente el mail de la alumna que necesito que se comunique conmigo después y mande un mail y tiene que presentar certificado, porque ya ha bien, pasado un mes, bien. básicamente más de un mes, así que ya después lo hablaremos en forma particular. Muchas gracias, Margarita. No, por nada, Es- profe. Escuchen, chicos, volviendo a lo que estábamos hablando, tomen apuntes porque esta clase es diferente a las clases de los años anteriores, así que vamos a arrancar. Hoy les voy a borrar un ratito, me voy a salir de la imagen y después voy a ir y voy a volver. Porque ustedes recuerdan que nosotros habíamos hablado que las células estaban estimuladas por por todo el medio, por diferentes agentes, y eso iba a responder la célula de diferentes maneras. Podía adaptarse o podía morir. Todo lo que sea en adaptación son alteraciones que llevan su tiempo. Por lo tanto, todo esto tiene que ser generado de manera lenta. No es que de un día para el otro vos generar una degeneración grasa. Todo es en forma lenta. La que se produce, en cambio, la muerte celular, siempre es en forma más rápida, produce la muerte de la célula. Ya vamos a ver después otros procesos de gangrena que llevan un poco más tiempo, pero el proceso en sí de la muerte celular es la misma. Les voy a ir compartiendo el PowerPoint, ahí sale un ratito, y vamos al principio. Vamos por acá. Vos, Miri, avísame qué es lo que se ve. Bueno, A ver, veo de compartir. Ay, vos sabés que cuando yo hoy no me deja compartir toda la pantalla. La odio, la odio. Ahí está. A ver si me deja. Para que vean el PowerPoint grande. ¿Se ve, chicos? se ve como, No como no como presentación, digamos, no, no en grande, sí, grande. está Ahí ahí. lo vamos a No. buscar. De modificar. Igual sí se entiende lo que dice, profe, ¿Se por las ve? dudas. Y se me quedó en metaplasia y no arranca. A ver. Ahí se ve mejor. Ahí sí, ahora sí. Listo. Buenísimo. Ustedes me van avisando. Por eso el PowerPoint ahora tiene el nombre de alteraciones del desarrollo y crecimiento. ¿Qué es lo que traté de hacerlo? De englobarlo en aquellas alteraciones
como valga la redundancia, lo dice, alteraciones del desarrollo que se producen durante el desarrollo del animal, estamos hablando del periodo de gestación. Va a haber diferentes agentes que nosotros ya hemos visto que van a actuar sobre estas células que están en rápida multiplicación, formando el embrión, después el feto, y dependiendo de dónde y en qué etapa se produzca la alteración, va a producir diferentes manifestaciones que son de estas alteraciones del desarrollo. Por lo tanto, esto es para recordar lo que hemos hablado antes. Nosotros vamos a tener alteraciones que van a indicar procesos de disminución del crecimiento. ¿Por qué? Porque las células no se van a desarrollar, porque estas células van a estar afectadas durante este proceso de desarrollo, durante el crecimiento fetal o embrionario. Y después vamos a tener alteraciones que van a afectar a las células que ya en animales ya que son procesos que van a afectar postnatal, de la vida independiente, que van a responder las células como procesos de adaptación a diferentes cambios o aumentos o disminuciones de tamaño, para que les quede claro. Esta imagen solamente es para recordar que todo lo que rodea a las células sufre un constante cambio y esto va a generar a que las células se vayan adaptando. Por eso dice que cuando el ambiente es transformado y o modificado, las células se ven obligadas a adaptarse mostrando cambios morfológicos. Este tema de teratología, yo les doy la definición porque está íntimamente relacionado a las alteraciones del desarrollo. En el libro, en el trigo, ya él habla de alteraciones del desarrollo, ya las separa de lo que son alteraciones de crecimiento. En general se entiende por teratología, que es la ciencia que estudia las anomalías o malformaciones del desarrollo, y se entiende como anomalía lo que se entiende como irregularidad. Esa irregularidad va a producir variaciones morfológicas y funcionales, y ahí le dice a las que son susceptibles los individuos durante su desarrollo. Entendiendo esto, durante la gestación, durante el proceso de embriogénesis y formación del feto. Por lo tanto, en general, la teratología estudia todas las manifestaciones de enfermedades genéticas, y acá sí les puse el concepto de lo que son enfermedades genéticas que son congénitas y hereditarias. Porque después ustedes cuando lean los textos, sobre todo en el trigo, van a leer estos dos conceptos. Para que quede claro, todo lo que es congénito es que el animal nace con una anomalía que adquirió durante su desarrollo. Y lo que es hereditario son todas esas anomalías que van a ser transmitidas de padres e hijos a través de los genes. Por lo tanto, una anomalía congénita puede ser por alguna alteración de genes, supónganse por radiaciones, pueden ser por alteraciones medicamentosas, donde vos vas a producir una alteración en el desarrollo celular y en esa multiplicación, porque tienen que pensar que esas células están en continua multiplicación y dependiendo en qué etapa afecte, va a afectar diferentes partes del organismo del animal. Y esto va a producir, por eso se confunde el congénito, es porque ya nace con esa alteración, que puede ser que sea una alteración genética que venga de los padres. O puede ser que los padres no tengan alteraciones genéticas y durante el desarrollo del animal, esperen que siento dónde salir, durante el desarrollo del animal se produce una alteración porque ha habido una irradiación, efecto de algún fármaco. Buenos días, Luz. Buen día, profe, disculpe la tardanza. Bueno, Gracias. No, nada, escuchá, Luz, saca fotos si querés a esta parte, por favor, de teratología. Tenemos otra. Lucio Cejas Rojas, ¿también es de acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí está también Lucio, anda, tarde. Buen día, Lucio. Ahí sí te veo la carita, sí te conozco. Buen día, profe. Bueno, Lucio va a hacer lo mismo que Luz, sacar una foto de estas definiciones, por favor. ¿Saco una foto a qué? Al PowerPoint, a esta definición, porfi. Bien. Seguimos en lo que puedan. Si no, si alguno de los chicos ya lo sacó, lo guardan, chicos, para tenerlo. ¿Qué más
Nosotros les explicaba a los chicos que íbamos a ver alteraciones del desarrollo y del crecimiento. Y la teratología es la que estudia todas estas anomalías o malformaciones que se dan durante el desarrollo, todo lo que produce un cambio, una irregularidad en estas células que se están activamente multiplicando. Y vamos a hablar de enfermedades congénitas, que es cuando el animal nace con ese defecto o esa normalidad, y hereditarios son que se transmiten de padres a hijos. O sea que nosotros transmitimos color de pelo, tamaño, forma, un montón de características y también vamos a transmitir, por lo tanto, los genes con algunas anormalidades. Dentro de lo que hay, también lo que quiero que quede claro es que tenemos que entender que las células cuando están cuando están en desarrollo, nosotros vamos a tener células que van a llegar a un proceso, a un estado postnatal, donde la célula, hay pocas células que se van a mantener con activa multiplicación. Y hay otras células que ya llegan a una determinada indiferenciación y son células que son estables. Entonces nuestro cuerpo y los cuerpos de los animales, todos los organismos, una vez que estamos en la vida postnatal, que es la vida ya independiente, la multiplicación celular siempre va a cesar. Por lo tanto, van a ser pocas las células. ¿Cuáles son los que habíamos hablado anteriormente? ¿Cuáles les parece que son los tejidos que mantienen esa capacidad de rápida multiplicación? ¿Se acuerdan algo de eso? La del intestino. Por ¿Los ejemplo, epitelios, profe? los epitelios. Bien, ahí tenemos dos ejemplos de que tienen capacidad de multiplicación. Vuelvo a compartir, así no se los hago largo. Como en las otras alteraciones del desarrollo, vamos a tener estos procesos donde todos van a indicar una disminución de tamaño. En general, no lo puse. Bueno, quería decirles antes lo de las alteraciones regresivas y no. Bueno, ya les había dicho algo, que hay alteraciones que nosotros vemos que son regresivas, y se les llama regresivas porque hay como una disminución de tamaño. Este es el caso de una de ellas. Muchas veces en los libros lo van a leer de esa manera. Van a escuchar el término agenesia y aplasia muchas veces como sinónimos. Es más, Jones lo toma como sinónimo, porque en los dos en realidad la estructura no está presente. Pero si nosotros vamos a lo que significa etimológicamente la palabra, agenesia es un proceso donde significa sin iniciación. Hay una ausencia de estructura orgánica total porque directamente no hay esbozo embrionario. No es que quedaron las células y hubo una alteración, no, directamente no hay esbozo embrionario. Esto podemos hablar, en el organismo podemos hablar directamente, por ejemplo, de cuando no hay presencia de miembros, que es la amelia, que puede ser generalizado del tren posterior, o cuando no hay la formación de un riñón, nace el animal con un solo riñón. En el caso de estas alteraciones de la agenesia, son generalmente trastornos que son producidos durante la etapa embrional, durante el primer tercio de la embriogénesis. Por eso son alteraciones tan agresivas. Y en general, no en el caso del riñón, pero hay muchas de las agenesias, dependiendo a qué afecte, son incompatibles con la vida extrauterina, que se denomina. En el caso de la atresia, que es un tipo especial de agenesia, es cuando hay una ausencia o falla en el cierre de una abertura natural. Puede ser un conducto excretor, puede ser parte del intestino, puede ser la falta de un cierre como el ano, puede ser del ano, del colon, ya les voy a mostrar una foto. Por lo tanto, este tipo de atresia es un tipo especial, pues se dice SP de agenesia. Es un tipo especial de agenesia porque también haya fallado el desarrollo embrionario en la falta de estas células. En la aplasia es sin formación. Existe solo el esbozo embrionario, pero el tejido u órgano no se desarrolla. Y podemos hablar de una aplasia renal. Esa aplasia renal, que es un ejemplo, generalmente esto por ahí, el ejemplo está del órgano par. Es compatible con la vida mientras yo tengo el otro riñón que va a suplantar la actividad. También podemos hablar de una aplasia segmentaria, cuando es la parte de un órgano que puede también faltar en su estructura tubular.
podemos tener, por ejemplo, la aplasia testicular, que significa eso que está entre paréntesis, es que la aplasia testicular se genera por una disminución de la hormona testosterona durante la secreción, durante el desarrollo del feto, y va a afectar las células intersticiales. Por lo tanto, las células intersticiales, que básicamente, hablando mal y pronto, sostienen los espermatozoides hasta su etapa de madurez, no se va a producir y va a ser un animal infértil. Eso es una aplasia de tipo segmental. ¿Cómo se ve este tipo de alteraciones? Acá tenemos algunas fotos. Miren, el de la izquierda, no sé si se ve, esperen que lo pongo en mi proyector. ¿Me siguen, chicos? Sí, profesora. Bien, buenísimo. Este es el caso de un ovino sacado de una universidad. Generalmente hay muchos atlas que son macroscópicos o microscópicos de patología. Hay una foto de Amelia, que es del John, por ejemplo, y después la encontrada en internet, del que está de Amelia sin los 4 miembros interneros. Son generalmente también debidas a enfermedades de tipo vírica, dependiendo en qué etapa del desarrollo afecta. Este es el caso de una Amelia del tren posterior. Fíjense que faltan los 2 miembros, obviamente que nació muerto. Generalmente estos procesos generan partos que se llaman distóxicos. Ustedes van a escuchar el término también. Distóxico significa que es un parto donde hay alguna alteración en la posición del feto que genera una alteración para poder parirlo. Entonces el animal no lo va a poder parir. Al no poder parir el animal, generalmente nacen muertos, se retrasan o son incompatibles con la vida porque no están bien desarrollados. Esto, además de faltarle la falta de miembro, no solamente es la falta de miembro. Fíjense en el manto. El manto, la falta de pelo alrededor de los ojos, la falta de desarrollo de la mandíbula. Tiene muchas alteraciones genéticas que indican una falta de desarrollo. Cumplido quizás el tiempo de gestación, pero no se ha desarrollado como debería ser. En el caso de la derecha, muestra qué es lo que puede faltar cuando falta el ano. Esta afección puede afectar a los lechones, se ve en los pequeños animales, también en los perros, y va a producir, acá tenemos esta foto, este es de cerdito, fíjense directamente sin la abertura. Pero puede ser que solamente le falte la apertura de la piel, que sea acá, por eso le quería mostrar, solamente el gráfico, puede ser que solamente le falte la abertura de la piel, o que falte la apertura del recto, o que falte la terminación, el extremo final del colon. Esto se puede solucionar en general en pequeños animales, en perros. Yo he visto cirugías que se han podido realizar. En los primeros días. Generalmente no es compatible con la vida, generalmente en las producciones no, porque los animales tienen que mamar, tienen que orinar, tienen que eliminar el meconio, entonces es difícil que vos lo anestesies, no lo podés porque recién están nacidos, tienen las defensas bajas, o sea, generalmente estos animalitos mueren. O por ahí muchas veces tienen una conexión, muchas veces también pasa, no todos mueren, pero por veces pasa que se arma una fístula externa, porque por ahí puede fistulizar, salir al exterior y vivir un par de días, que yo lo he visto en caninos, y después lo podés solucionar con cirugía. Entonces, fíjense en la foto que es una alteración que puede aparecer. Esta es otra foto donde se ve que está la piel. Se hace una pequeña incisión y se ve hasta dónde llega el conducto. Pero también pueden observar lo mismo, falta de pelo, no sé si lo ven, hasta acá llega el manto normal y todo esto indica que no se ha desarrollado en forma normal. Es más, hay algunos cuadros donde indica la falta de desarrollo de las uñas, hasta qué edad vos considerás que se ha desarrollado ese feto, por qué, por ejemplo, cuando vos decís, y ¿sabés también qué es lo que tienen que tener en cuenta? Muchas veces, si no producen partos distóxicos, no llegan al término de la gestación, se producen abortos. Entonces vos por ahí encontrás estos animalitos ya muertos en el campo y tenés que ver de qué edad
de qué edad, de qué cantidad de meses, no de edad en años, sino qué meses ha tenido, y puedes determinarlo con si se han desarrollado las pezuñas, cómo es la calidad del manto, cómo es el desarrollo de los cartílagos, en el caso de las orejas, cómo está desarrollado el morro, si es con pelo, sin pelo, y eso te va indicando qué edad tiene ese aborto, ¿m? Que son abortos de tipo espontáneo. O sea, en el mejor de los casos te pasa un aborto espontáneo, en el peor de los casos te puede llegar a producir una distosia. En pequeños animales, generalmente que son animales multíparos, por ahí puedes tener de toda la camada uno o dos que te aparezcan con este tipo de alteración. Seguimos. Otra alteración del desarrollo es la hipoplasia. Es la que sigue. Cuando nosotros hablamos de hipoplasia, fíjense que en las otras fotos, en general son alteraciones cuando vos ves directamente la ausencia. Externamente se ve la ausencia. Después vas a determinar por histopatología, bueno, la ausencia de lana es muy manifiesta, pero después vas a determinar qué es lo que pasa específicamente. Pero vuelvo a repetir, agenesia y aplasia son por ahí conceptos que lo dan como sinónimo, y sinónimo lo usan agenesia-aplasia, porque es muy difícil determinar si hay células del esbozo embrionario. No existe, la estructura macroscópica no aparece. Y en el caso de la hipoplasia, que si generamos un poquito de foto, vos tenés un desarrollo incompleto del tejido y órgano y no alcanza su tamaño o estructura normal. O sea, no alcanza el tamaño que debería tener luego de haber desarrollado. Entonces, hay generalmente mucha confusión de este concepto. ¿Cuáles son las causas? Son por fallas durante el desarrollo embrionario, pueden ser alteraciones del código genético, que pueden ser accidentales, que es por una causa externa, por una radiación, por ejemplo, o carencias por ausencia del código genético. O sea, que ha habido algún proceso durante la división celular, durante el proceso de translocación, la formación de los diferentes alelos, que ha habido, bueno, la división cromosómica, que ha habido algún tipo de alteración, y lo cual el órgano no se va a desarrollar. Puede darse una hipoplasia generalizada, que es el caso del enanismo, donde todo el organismo no se desarrolla, o podemos hablar de una hipoplasia localizada que afecta a algún tejido en particular. Los órganos más comunes en los que se desarrolla la hipoplasia es en el testículo, en el riñón y en el cerebelo. Por eso están subrayados. También se puede dar en el páncreas, generalmente en pequeños animales, como en el canino, se puede presentar la hipoplasia pancreática. El ejemplo más común de la hipoplasia, por ejemplo, que lo ven en pequeños animales, es la hipoplasia cerebelosa, que se da como causa del virus BILEF, que es, panleucopenia, les producen otra cosa. La panleucopenia, que afecta a gatitos, a hembras que están en gestación, y va a producir esta hipoplasia cerebelosa. El animal puede llegar a nacer, pero va a nacer con signos neurológicos. También se presenta la hipoplasia cerebelosa en bovinos y va a ser causada por la diarrea viral bovina, que afecta durante la gestación. Afecta específicamente, creo que el segundo trimestre de la gestación. ¿Cómo se ve la hipoplasia? Fíjense, estos serían los cerebros de gatos, y pueden ver el de la derecha, que es un cerebro y cerebelo. ¿Y qué es lo que está abajo del cerebelo? ¿Qué es lo que se ve? ¿Cómo se llama? ¿El bulbo? La médula oblongada. ¿Se acuerdan? El bulbo raquídeo también se lo denomina. Tenemos, por lo tanto, fíjense, ya el tamaño, obviamente que siempre se trata de comparar animales de la misma edad, o de la misma familia, o de la misma camada, pero está muy linda la foto. Fíjense, nosotros ya, el cerebro ya indica también que hay una disminución de tamaño, pero lo que quieren mostrar es la diferencia del tamaño del cerebelo. Fíjense en este cerebelo con este cerebelo.
Es más, después se hace un estudio de las circunvoluciones, de la estructura de la sustancia blanca y la sustancia gris. ¿Mm? Este es cómo afecta el virus de la panleucopenia. Ahí está la que iba antes, que yo les quería poner. Pero, esto vamos a ponerlo. La panleucopenia, en este caso, los animalitos van a aparecer con muchas alteraciones, más siempre están acompañadas de alteraciones en los ojos, estrabismos, desviación, son ciegos, tienen problemas para moverse, presentan ataxia, que lo van a leer como ataxia, que es la incapacidad para caminar, y no es compatible con la vida independiente. Muchas veces estas alteraciones del desarrollo generan, pueden ser, en caso de que sea bien manifiesta, o pueden ser, se pueden ver, como en el caso de la Amelia, que se les mostraba, pero también pueden ser hallazgos de necropsia. Capaz que vos tenés un animal que ha vivido completamente su vida normal y vos te encontrás con una hipoplasia de riñón. Pero el otro riñón ha suplido la actividad, por tal motivo vos no has manifestado ningún síndrome urémico, ningún problema renal. O por ello haces un examen de rutina, radiológico o ecográfico, y encontrás que te falta un riñón o que el riñón es más pequeño, que sería el caso de la hipoplasia. A mí me gustaría que a ustedes le quede esa imagen. En el caso de cuando afecta el cerebelo, vos sí vas a tener una sintomatología nerviosa, pero en el caso del riñón o del testículo, por ahí muchas veces en el caso de la hipoplasia puede afectar a los dos testículos o puede afectar solamente uno y ser subfértil, no infértil, subfértil. ¿Mm? O directamente si vos lo castraste ni te enteraste, sacaste los testículos y ni te enteraste porque ya lo castraste de pequeño. O pueden en la castración ver si está desarrollado completamente. ¿Qué les parece a ustedes que pueden producir estas alteraciones? ¿Qué agentes causales que hemos visto pueden producir estas alteraciones que se les ocurra? ¿Qué les parece? ¿Se les ocurre alguno? Por virus, dijo usted, profe. Por virus dije yo. ¿Qué otro más les ocurriría? Yo les nombré uno, por ejemplo, hipoplasia por la panleucopenia. Otros agentes biológicos además de los virus. Diarrea viral bovina también. ¿Qué otro se les ocurre que hayamos visto antes? Que les nombré también ahora. ¿Por radiaciones? Por radiaciones. ¿Qué rayos se les ocurre que podría ser? Que se acuerden de la otra clase. La idea es que si se acuerdan algo de la otra clase. ¿Se acuerdan algo de la otra clase? Vamos. ¿Qué más? ¿Qué radiaciones conocen? Vamos, vamos. Ultravioleta, gamma. Bueno, No sé, de la radiografía o cuando se lo expone a los animales a eso. rayos X, bien, bien. Los gamma, bien, bien. Les hago, esas son las radiaciones. O sea, por eso es el cartelito cuando se entra que no entran embarazadas al lugar de donde hay radiación de rayos X y demás, y te preguntan si estás embarazada, no te puedes hacer una radiografía. Si no lo tenés que hacer con toda una protección y de miembros externos, por ejemplo. ¿Qué otra cosa, qué otro agente hemos visto? ¿Los agentes químicos pueden producir este tipo de malformaciones? ¿Escucharon de los medicamentos teratógenos? ¿Viste que escucharon? ¿Teratógenos escucharon esa palabra? ¿No? Sí, profe, hay plantas tóxicas que lo tienen como compuesto tóxico. ¿Y de los usos ustedes? Bien. Y ustedes van a leer que hay antiparasitarios que no se pueden utilizar en hembras gestantes. Por ejemplo, ¿se les ocurre alguno? ¿La ivermectina, profe? ¿O no? No estoy segura. La ivermectina no se puede usar. Y vas a lean, cuando lean los prospectos, en muchos medicamentos de los que se utilizan en la veterinaria normalmente dice teratógeno. No aplicar porque producen y les dice a las malformaciones en hembras gestantes, bla, bla, bla.
ahí tenés otra causa, eso hemos visto. ¿Qué más nos quedaría? Físicos, químicos, víricos, bien, a leptospirosis también produce. ¿Qué más tenemos? Déjenme pensar. ¿Puede ser por agentes mecánicos, profe? O sea, que haya habido como algún accidente o algo así con la hembra gestante. Sí, pero y ahí sabes qué es lo que vas a producir, Maca. Podés producir hemorragia, falta de irrigación, falta de oxigenación. También como un agente mecánico sí podés producir. Sí, 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 totalmente. Y nos estaría faltando, déjenme pensar. Y nutricionales. Los nutricionales también. Los nutricionales, los agentes nutricionales también van a producir estos efectos teratógenos. La falta de vitamina A, si vos tenés, por ejemplo, en animales falta de vitamina A durante la gestación, no se van a formar los epitelios correctamente. Ajá. También, también. Y, ¿qué otra cosita también tenemos? Déjenme pensar. Mm, Falta de vitamina B también para desarrollo del grupo sanguíneo también vamos a tener. Entonces, nosotros de todos los agentes que hemos visto, cuando ustedes lean este tema del trigo, que eso sí lo vamos a leer la primera parte de alteración del desarrollo, van a ver que trigo les nombra un montón de agentes de vuelta y habla sobre estas anomalías. ¿Mm? Ahora vamos a ir, sí, ahora vamos a ir a las otras alteraciones de crecimiento. Vamos con las que son más visuales. En el caso de las patologías del crecimiento, nosotros vamos a tener las que aparecen acá como de tipo regresiva o degenerativas y las adaptativas. ¿Por qué las puse? Porque ay, me estoy quedando sin batería. Porque van a leer también en muchos de los libros que habla sobre estos tipos de clasificaciones. Es más, hay clasificaciones de este tipo de alteraciones del desarrollo que, como yo les decía, son alteraciones con aumento de tamaño y las engloba todas, y con disminución de tamaño. Bueno, esta es otra forma también de decirlas que son regresivas o degenerativas o adaptativas. Pero esta es una clasificación más dentro de las clasificaciones al desarrollo. ¿Vale? No está mal, pero para que quede claro, todas las regresivas en la atrofia, displasia, en las neoplasias, ¿por qué le dice que son regresivas? Porque en todas ya han crecido, ya se ha desarrollado el tejido hasta la madurez, hasta lo que debería ser. Y después sucede algo que hace que disminuya de tamaño, como en el caso de la atrofia, se altere el tejido en el caso de la displasia o que empiece a aumentar de tamaño. En el caso acá de la neoplasia está tomada como degenerativa, regresiva, porque es más degenerativa porque es una multiplicación de células con aumento de tamaño, pero no responde a un proceso de necesidad fisiológica o patológica. Responde a un proceso patológico, pero lo da como que es una degeneración de la célula. En el caso de las adaptativas, no la pone dentro de acá porque no es que se adapta y es compatible con la vida, con lo normal. Ay, chicos, esperen 2 segundos, tengo que cortar porque me quedo sin batería. Se me va a cortar todo. Esperen un segundito. Ay, ahí está. Pero ya me quedaba sin batería. Y en el caso de las adaptativas, también estamos hablando de tejidos que han llegado a la adultez, que se han desarrollado como debe ser, pero ha habido algún cambio fisiológico patológico que ha producido que aumente de tamaño. Ya sea que aumente el tamaño o el número de la célula o que cambie el tejido que se produzca en la metaplasia. Pero no es una degeneración como la neoplasia. Por eso las toma como dos alteraciones de crecimiento. Las regresivas y degenerativas y adaptativas. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos para abajo.
Vamos a comenzar con la regresiva, con la atrofia. Cuando nosotros hablamos de atrofia, y les voy a repetir hasta el cansancio, el tejido llega a la adultez y después se atrofia, ¿vale? Entonces nosotros vamos a tener una disminución del tamaño celular del tejido y órgano. En realidad lo que nosotros vamos a ver macroscópicamente es una disminución del tamaño del tejido u órgano. La de la célula va a ser un hallazgo microscópico. Pero si no, esta definición van a encontrar que también dice atrofia, disminución del tamaño de un órgano como generalizado. Pero microscópicamente también se ve que está disminuido. Y siempre va a aparecer después de haber alcanzado el desarrollo total. En el caso de la atrofia, es reversible el proceso de atrofia, y lo que sí van a ver, esperen que les pongo en PowerPoint grande. No lo puedo poner. Acá está. Ahí lo ven mejor, chicos, me avisan. ¿Se ve mejor, Miri? Sí, ahí sí, profesora. ¿Qué vas a tener? ¿La atrofia es reversible quitada la causa? Sí. En general es reversible quitada la causa. La única excepción es cuando ha disminuido de tamaño el tejido y ha habido un reemplazo por tejido conjuntivo fibroso. Y entonces hay lo que se denomina una fibrosis por sustitución. Y en ese caso no vas a volver a tener las células del parénquima normal. Eso es, dos conceptos que repasamos. ¿Parénquima qué es, chicos? El tejido funcional. Bien, gracias. Y el estroma es el tejido de sostén, tejido conectivo. Entonces, cuando yo ya tengo, por ejemplo, en el caso del hígado, una atrofia, y es reemplazada por tejido conectivo, vamos a tener otra alteración, que ya la vamos a ver. Por lo tanto, yo ya pierdo hepatocitos, no voy a tener hepatocitos nuevos porque ya está reemplazada y ocupada el espacio por tejido conectivo. Entonces, siempre el tejido llega a la adultez y quiero que le quede grabado. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la atrofia? ¿Por qué le puse el mecanismo de acción? O sea, en todos los casos de atrofia va a haber, este proceso se va a producir en forma gradual, en forma lenta. No es que de un día para el otro vos vas a tener una atrofia. A mí me produjo un golpe y me generó una atrofia. No, chicos, eso no existe. Para generarse una atrofia tiene que ser en forma gradual o lenta, porque si vos generás algún efecto que sea agresivo e intenso, en forma rápida, vas a producir lo que se llama muerte celular. Entonces, primer concepto que tienen que grabar ustedes es que es producido en forma gradual o lenta. Es algo que se produce en el tiempo, a lo largo del tiempo. Va a ser por destrucción directa, puede ser por destrucción directa cuando se producen procesos de isquemia. Y se acuerdan que yo les dije, que les fui diciendo, la isquemia es cuando hay una disminución de la irrigación de los tejidos. Entonces las células se van a ir achicando, disminuyendo de tamaño o desapareciendo. Puede haber también otro proceso que las puede generar la atrofia y la disminución de la longevidad celular sin compensación en la velocidad de recomposición. Este es el caso de que todos sabemos que hay muchas células que tienen un recambio. Por ejemplo, las células del intestino. Yo tengo un recambio normal, como habíamos hablado, de las células de la cripto, maduran y se van al extremo de la vellosidad y después cumplen su función, se descaman y se van. Si yo no tengo, eso está genéticamente determinado, cuánto va a vivir la célula, cuánto va a funcionar, y cuando está alterada se elimina, se muere. O se va, pero no me genera problema en el organismo. Ahora, si yo no tengo ese recambio, pierdo muchas células, tengo un proceso de, por ejemplo, de intoxicación crónica en el hígado, o tengo un proceso de irradiación, o tengo un proceso donde no permito que las células vayan no, voy atacando las células que son las que se van a multiplicar y dividir, entonces no tengo el recambio. O directamente no tengo ni siquiera, hay una disminución de la velocidad de reposición celular por irradiaciones, dice ahí, todo lo que sea radiación que afecte la multiplicación celular. Puede hacer dos procesos. ¿Por qué esta división que parece lo mismo?
En uno tengo una disminución de la longevidad, donde mis células en vez de vivir 10 días, 15 días, van a vivir 5 días. Pero yo no llego a tener madura las células porque las células para madurar de las progenitoras necesitan 10 días. Entonces voy a estar 5 días que no voy a tener las células para recambio. Y no es lo mismo que yo directamente no se me multipliquen las células, que produzca un cambio genético dentro de las células que hagan que no se multipliquen. Entonces yo ahí ya directamente no tengo reposición celular. ¿Queda claro por qué es la longevidad celular y lo que es la reposición celular? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí, se entiende. Bien. Ahora vamos a lo que es la atrofia. Vamos a tener lo que se llama una disminución de tamaño celular, donde vos estás viendo una cualidad, estás viendo una característica. Y muchas veces van a hablar de atrofia cualitativa. La otra forma de la atrofia es la atrofia en el número de las células. Yo no es que desaparece el órgano, simplemente que el número de células que conforman el órgano, el tejido y el órgano son menores. Yo ya tengo una disminución en el número. Ha habido algo, por ejemplo, en el proceso de isquemia, que hace que no tenga la cantidad de células necesarias y yo voy a tener una atrofia cuantitativa. ¿Se entiende cuál es la diferencia? En una tengo cualitativa, que están pero más chiquita, y en la cuantitativa menos cantidad de número de células porque se me han ido muriendo, porque no se han desarrollado y porque no se han recambiado. ¿Queda claro? Sí. Bien. El otro concepto que quiero incorporarle es, acá habla de la etiopatogenia. ¿Por qué una atrofia? Perdón, profe, Sí. ¿puede ser que haya una atrofia de tipo cuantitativa y a la vez cualitativa? Sí y no. Te explico por qué. Porque puede ser pasajera, porque en el caso cuando vos perdés células, si tenés un recambio, y te acuerdas que yo te dije que la atrofia podría ser reversible, puedo volver al tejido normal. Y puedo tener una cualitativa con disminución de tamaño y puedo ser reemplazada por un tiempo por tejido conectivo. Dependiendo del tipo de tejido conectivo, por eso tu pregunta es más difícil de responder, dependiendo del tejido conectivo y del órgano que se trate, yo puedo remover el tejido que reemplazó el espacio de las células que no existían y volver a formar las unidades que yo necesito para que el órgano funcione. En general, vos tratás de definir si es por disminución de tamaño o por disminución de número de células, porque microscópicamente se ven diferentes. No indica que en el mismo órgano no se puedan dar los dos tipos de alteraciones, porque vos podés tener en el mismo órgano un proceso de isquemia acá, donde no hay una buena irrigación, y vas a tener en el órgano una atrofia cuantitativa, y acá por reflejo vas a tener una atrofia cualitativa. Pero en general vos tratás de englobarla dentro de estos dos grandes grupos. No sería común porque sería como muy rebuscado buscarle ¿cómo te puedo decir? Es muy difícil en biología y sobre todo en histopatología hacer de acá, de este margen del tejido, digo que es cuantitativo y acá cualitativo. No podés hacer eso. Lo que sí podés hacer, por ejemplo, cuando hablas de atrofia y haces un examen histopatológico, vos decís, en general, lo que se manifiesta en general es una atrofia de tipo cuantitativa. Y eso, o cualitativa, depender del agente causal. Entonces, Lu, es muy difícil que vos puedas definir los dos conceptos dentro de un mismo órgano, o decir de dónde se produce cuál o tal. Entonces, tratás de dar siempre una imagen generalizada de lo que pasa. ¿Sí? Y además, vos vas a poder, en el caso de la atrofia cuantitativa, que aparece en exceso de tejido conectivo, después si vas a mirar de capcioso que es el tema, vas a tener que evaluar si es, ya después te voy a mostrar una foto, si es un reemplazo de tejido conectivo o es una disminución de células nobles. Ya te voy a mostrar una foto y no quiero confundirte. Pero en general vos tratás de englobarlo para responder tu pregunta en estos dos procesos, que disminuya el número o el tamaño. Y ya te voy a explicar por qué en la microscopía.
Te voy porque no te quiero dejar colgada. Coméntame un segundo. Todo está hasta antes. Mira, yo te voy a mostrar algo. Acá tenés un linfonódulo y tenés proliferación de células que dice abajo son reticulares y formación de tejido conectivo. Es en un gato. EHE significa hematoxilina eosina. Vos acá en el linfonódulo, ¿te acuerdas que vos tenías una parte germinal donde tenías linfocitos T y alrededor linfocitos B y las células germinales estaban donde se van a multiplicar según la necesidad? Vos acá tenés esta proliferación de células reticulares. Para que te quede claro, todas estas partecitas son linfocitos B que se van a multiplicar. Y este es el tejido conectivo que vos ves francamente que ha aumentado el tamaño. Normalmente vos verías estos circulitos, que son esos nódulos, esos cordones de linfocitos, que son como esos nidos de linfocitos en el ganglio linfático. Vos acá tenés un exceso de tejido conectivo, que en este caso es reticular. Te voy a mostrar la siguiente foto. Esta foto de microscopía muestra, esto es hígado, estos son hepatocitos. Acá hay un aumento de tejido conectivo, pero en el tejido conectivo es tal, y es un tejido conectivo permanente de fibras colágenas y fibras elásticas que ha aumentado el espacio porta. Y en este caso vos sí vas a tener un proceso de fibrosis, porque vos vas a tener disminución de células nobles, a eso les refiero con células nobles, células del parénquima, y tenés demasiado estroma. Y acá vas a tener un proceso de fibrosis. Entonces yo acá, sí vas a decir que es una atrofia de tipo, porque vos tenés disminución del número de hepatocitos cuantitativa. Y dependiendo de si es reversible o no, vas a ir variando, acá vas a tener, en el caso este también, es un proceso donde tenés fibras, muchas fibras reticulares. Muchas, ¿ves? Entonces vos acá también tenés una atrofia de tipo cuantitativa. Después sí puedes decir con las células disminuidas de tamaño, puedes decir que además de estar en menor número, son un poco más pequeños. Pero el margen es muy chiquitito. Vos vas a tener que decir de qué está reemplazada ese tejido noble, qué está ocupada ese espacio que ha dejado pendiente la disminución de tamaño. Siempre va a depender del órgano que estés hablando. No es lo mismo tampoco en un vaso. Volviendo a donde dejamos. Por lo tanto, resumiendo para que no me odien los chicos, vas a decir que la atrofia puede ser, vas a tratar de englobarla dentro de estos dos grupos, por disminución de tamaño o por disminución de número. Dependiendo del agente causal, ¿puedes generar las dos formas? Sí, pero va a ser muy difícil que vos puedas decir cuál es cuál. Vas a poder decir que manifiesta las dos alteraciones o una más que la otra. En el caso de la atrofia, nosotros vamos a hablar de un proceso de etiopatogenia. ¿Por qué? Porque es tan grande el número de agentes causales que genera la atrofia o que puede generar la atrofia, que vos vas a tener diferentes agentes causales, cada uno de ellas va a determinar una patogenia diferente, porque vas a estar hablando de diferentes tejidos. Entonces lo que se dice en atrofia se habla de una etiopatogenia y va dando algunos agentes causales con el resultado que genera. ¿Se acuerdan que yo les dije que hablamos sobre alteraciones de que pueden ser fisiológicas y otros que pueden ser de tipo patológica? ¿Me siguen, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos de vuelta. Cuando nosotros hablamos de alteraciones fisiológicas, son aquellas que ya están programadas, que son normales en el funcionamiento del organismo. Tal es así el caso de la desaparición, que dice programada, del tejido embrionario, que sería el caso del timo, algunas especies, y los vasos umbilicales, que viste que cuando se produce de nuevo el nacimiento, los vasos umbilicales que quedan dentro de la madre se atrofian. Hay atrofias que son de tipo seniles.
que son una pérdida lenta y progresiva de células parenquimatosas con la edad. En estas atrofias seniles tiene que ver mucho el envejecimiento que se habla celular. Y este ejemplo de las atrofias seniles se manifiesta con el aumento de la edad en el músculo esquelético y cardíaco, en la piel, en los ganglios linfáticos, son los tejidos donde mayormente se manifiesta. Puede ser en el resto de los tejidos, pero va a depender de la especie animal en la que vos estés hablando. Esas son sí atrofias seniles. ¿Mm? Todo lo que es músculo, y es más, los miembros también, viste que en general se dice que la gente de avanzada edad tiene que hacer actividad física. ¿Por qué? Porque normalmente el músculo se va a ir agotando, se va a ir atrofiando, va a ir disminuyendo de tamaño y hay que estimularlo. Que es lo mismo también que pasa con la estimulación de la formación de calcio en los huesos, donde hay que someterlos a los huesos a un aumento de presión para que comience la actividad de depósito de calcio. Por eso es que se recomienda la actividad física en los mayores. Eso es acotación al margen. Las causas de atrofia patológica. Las causas de atrofia patológica las podemos, también se las puede clasificar, o los pueden encontrar clasificados como atrofia simple, atrofia numérica y atrofia ex vacua. La atrofia simple es lo mismo que decir la atrofia cualitativa. Son aquellas atrofias donde disminuye el tamaño del órgano en forma cualitativa del tamaño de la célula, y el ejemplo son las anemias persistentes, por ejemplo, que afectan al vaso. Las anemias, procesos de isquemia también en los tejidos, como lo habíamos dicho antes, causas de anemias ¿qué se imaginan que puedan ser causas de anemia, chicos? ¿Qué puede generar causas de anemia? ¿De hierro? Hemoparásitos. ¿Ah? Hemoparásitos. Hemoparásito lo puede generar. ¿Qué más lo puede generar? Falta de Pérdida de sangre constante. Bien, pérdida de sangre constante. Supongo que vos tenés algún defecto en la coagulación. Bien. Causas de anemia. ¿Qué otra causa puede haber? La alimentación, profe. ¿Ah? Perdón que No, no es... sí, es que justo se levantó la perra y quiere salir. La alimentación podría ser. Sí, problemas en la alimentación. ¿Qué necesitamos para los glóbulos rojos? Hierro. Vitamina B. Bien. Todo eso me va a producir procesos de anemia. Pérdida de sangre, presencia de parásitos, presencia de faltas de nutrientes, alteraciones en la médula ósea, en la formación de mis células. Todo eso me va a producir procesos de anemia. Volvemos a nuestro PowerPoint. Todo eso me puede llegar a producir una atrofia cualitativa. Disminución del tamaño de la célula. Si yo tengo una atrofia numérica o cuantitativa, podemos tener, yo ya pierdo células. Entonces, por eso lo más común es las alteraciones epidérmicas por radiaciones, donde yo mato las células en el reencambio de mi célula, en la multiplicación de mi célula. En el caso de la atrofia ex vacuo, disminuye el número de las células y son reemplazadas por tejido conectivo o adiposo. Ex vacuo significa que se reemplaza ese tejido. En el caso del timo, porque una vez que el timo diferencia los linfocitos T, en algunos animales no tiene la función y se llena de grasa, o de tejido conjuntivo en el caso de que se ponga un poquito más consistente. ¿Mm? Por eso estos tipos de alteraciones, este tipo de nomenclatura que se usa, es como para decir también a algún agente causal o definir qué es lo que está pasando. Vamos a seguir. Sí, dígame. Sí, sí. Todo lo que, en el caso de este lo vimos como anemia, ¿viste? Pero vos cualquier agente causal que te faltan los nutrientes esenciales hasta para producir enzimas,
o por ejemplo van a producir este tipo de atrofia. Siempre va a depender del órgano. Y la atrofia esta va a ser, el agente causal puede ser una anemia producido por un X, pero lo que se va a atrofiar va a ser el vaso, porque el vaso es el que está... ¿Qué función cumple el vaso, chicos? Filtrar la Reservorio sangre. sanguíneo. Órgano linfático. Reserva de células sanguíneas. Reserva de células sanguíneas me gusta un poquito más. Porque filtra la sangre, sí, pero la función de filtrar la sangre es que saca todos aquellos eritrocitos que están viejos, reutiliza muchos de los elementos, los guarda para volver a sintetizar nuevas células. Entonces, si yo no tengo recambio, tengo poquita, tengo la sangre lavada, como se dice, porque vos cuando sacas extraes sangre de un animal que sufre anemia, se pone más clara porque hay disminución de glóbulos rojos, vos vas a ver que no tiene mucha función el vaso en sí, y además es como una gran esponja, ese reservorio de sangre es una gran esponja que va a estar disminuida porque no tiene mucha sangre. Bien, seguimos en el otro. Y acá están enumeradas algunas atrofias. Atrofia por desuso o inactividad. ¿Alguna vez se quebraron algún miembro? ¿Algún perro? Sí, profe. O cuando los chocan y quedan mucho tiempo sin caminar, o se Exacto, le ¿no? produce o se les produce una lesión por el choque. Tengo uno ahí que tiene una patita más gordita que la otra. Bueno, lo que a veces te produjo una atrofia muscular. Y eso Sí, ya él vamos a ver tiene una atrofia. foto. Cuando vos, y es más, yo me acuerdo a mis compañeros, si se quebraron un pie, viste que el yeso durante 30 días, ¿cómo te queda la pierna? Flaquita, flaquita, si no la volvés a reestimular. ¿Por qué? Pues nuestras células musculares, nuestras fibras musculares son fijas, guarda con eso, son tejidos que no vas a producir un recambio. El que está es el que está. Por eso también se hace, ustedes van a escuchar en las cirugías traumatológicas, van a ver que se hace trasplante de ligamentos, fibras musculares que se juntan con otras para tratar de dar fuerzas a las articulaciones. Bueno, fíjate que lo que vos me dijiste es lo que vamos a ver también después. Atrofia neurogénica. La atrofia neurogénica, ¿qué es lo? Recuerdan ustedes que los músculos tienen una tonicidad normal que está dada por la inervación. Si vos directamente se corta la irrigación nerviosa de ese músculo, pierde la tonicidad y además no va a producir una respuesta de contracción. Por lo tanto, vas a tener una atrofia muscular que el origen va a ser neurogénica. ¿Por qué? Porque vos tenés, además, por ejemplo, tu animal se te ha chocado, vos capaz si tenés los nervios que mantiene una tonicidad, vas a poder reestimularle y hacer una fisioterapia. Ahora, si tienes una desnervación, ya estás en el horno, no vas a poder hacer una reestimulación, una reeducación. También puedes tener de vuelta otro agente causal por isquemia, y ahí le dice cuál sería la patogenia del proceso de isquemia. Va a disminuir el aporte sanguíneo, va a producir anemia, va a producir congestión entendida como estancamiento de la sangre, como hiperemia pasiva. Eso quiero que entiendan por congestión. No es la congestión que nosotros nos dicen congestión nasal. No, entendemos por congestión nosotros en patología esa hiperemia pasiva. El caso acá les da un ejemplo de isquemia, por ejemplo, muscular, donde habla de los equinos que producen tromboembolias parasitarias por afección. ¿Se acuerdan cuando veíamos a aquellos parásitos, cuando vimos agentes parasitarios, yo les mostré esos equinos que le dije, miren, estos son parásitos que afectan las masas musculares posteriores, y les mostré la irrigación, no sé si se acuerdan, y que producían atrofia de los músculos posteriores, de los strongylus, no sé si se acuerdan, chicos, que producían isquemia, algo, ¿no? Sí, profe, un poco, un poco, un Un poco. poquito, así un flash, algo que se Pero acuerdan. Igualmente el PowerPoint de agentes biológicos yo sí les voy a subir, porque es un tema que está muy largo en la bibliografía. Pero había un parásito que yo les había mostrado que producía y que se ubicaba en los vasos ilíacos y femorales y producía atrofia de los músculos glúteos. Entonces vos vas a ver muchas veces estos animales parasitados que están con los músculos más pequeños. Tengo, por ejemplo, una atrofia muscular por isquemia.
Atrofia por desnutrición, obviamente, porque se acuerdan mucho cuando veíamos agentes nutricionales, que si no se recibían los nutrientes esenciales, la formación de calcio, vitaminas, minerales, vos vas a tener una atrofia por desnutrición. Atrofia por compresión. ¿Se acuerdan de esa foto cuando le mostraban en agentes parasitarios el quiste hidatídico, que era una burbuja de parásitos, para decirlo así? Y yo le dije, va a producir atrofia del hígado, del parénquima del hígado, por la presencia del mismo quiste hidatídico, que es la atrofia por compresión. ¿Por qué? Y fíjense que esta atrofia se va a producir también en forma lenta, pero constante. Por eso dice quistes y abscesos. El ejemplo sería acá del quiste hidatídico. ¿Se acuerdan de esa foto del hígado con la burbuja de aire que le faltaba tejido? ¿Se acuerdan de eso? Ese es un Sí, agente profe. causal de atrofia por compresión. En el caso de la atrofia endocrina, acá está el hipertiroidismo, donde habla de una hiperactividad de la tiroides que va a generar, esta presencia de esta hormona va a generar un aumento del metabolismo generalizado y puede producir una atrofia generalizada una atrofia generalizada generalmente de los músculos. No sé si vieron alguna vez, ¿sufren alguien de porque viste que el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la tiroides es una de las glándulas fundamentales para el crecimiento y para el metabolismo del organismo en general. Y cuando trabaja de más, vas a ver los animales que son delgados, están consumidos, sus masas musculares son mínimas, no tienen reservas de grasa y demás. Todo lo contrario que lo que sucede en el hipotiroidismo. Entonces, en este caso del hipertiroidismo va a producir atrofias que se le dicen atrofias de tipo endocrino. Otra atrofia serosa otra es la atrofia serosa de la grasa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la degeneración que yo le dije, vamos a volver a ver esto cuando hablamos de atrofia serosa de la grasa? ¿Se acuerdan que era la degeneración mixomatosa? Yo le dije donde hay una movilización excesiva de grasa por estados nutricionales, de desnutrición, de falta de nutrientes. Esa movilización excesiva va a hacer que la grasa, cuando hablábamos de los depósitos de grasa coronaria, que la grasa toma características de translúcidas, aguachentas, blandas. Le dije que por movilización se reemplaza por tejido conectivo en el espacio y se pierde la funcionalidad del reservorio. Y acá le dicen de vuelta lo mismo, movilización excesiva de lípidos por periodos prolongados que producen emaciación. Ya les voy a mostrar una foto y se van a acordar. Esto es lo que hablábamos con su compañera, cuando le decíamos que esto puede ser por un choque, generalmente son producidos por traumatismos. Esto es así van a trabajar ustedes. Yo ya no, ya estoy vieja. Pero así van a trabajar ustedes cuando alguien se dedica a hacer fisioterapia, que ya hay algunos veterinarios que hacen fisioterapia, que ustedes deben conocer. Miren, en la hermosa caminadora, acá tenemos una atrofia. ¿Por qué la puede reestimular? Porque no hay una desnervación. Y en el caso de que hubiera en humanos, que si hay desnervación, en humanos sí se hace una electroestimulación para mantener la tonicidad. En animales en general no, chicos. Porque acá, por ejemplo, esta fisioterapia que se hace para el animal, vuelva a apoyar el miembro, vuelva a caminar, o generalmente también se hace este tipo de fisioterapia post cirugía, en tratamientos no sé qué ingreso, pues ya me fijo, en tratamientos de post cirugía por si hubo algún choque, traumatismo, post cirugía Samira, aquí está, admití. Buen día, Samira. ¿Podés hablar o no? Hola, profe, sí. Gracias por aceptarme. Estuve No, con problemas de internet. bueno, Muchas gracias. no vengan tarde, déjense de dormir. Pongan el despertador. Escuchen, chicos. En este caso, se hace una reestimulación para tratar de recuperar las masas musculares que el animal vuelva a caminar. Acá les muestro otra foto. Esperen que lo vuelva a poner Esta foto nosotros ya la habíamos visto. Fíjense, vos te parás detrás del animal, ves la grupa,
Esto sería lo normal, la masa muscular desarrollada en un animal de carrera, y acá se ve la masa muscular atrofiada. Por inactividad o limitación del movimiento, ¿es reversible? Este caso sí es reversible. En este caso, estas atrofias también se pueden producir cuando hay una fractura de pelvis en equinos, y el animal se mantiene entre 20 a 30 días, se puede solucionar la fractura. Subluxación sacroiliaca también se produce en animales de carrera. En general, estas subluxaciones son causadas por aplicación de inyectables o cuando se hace una mala praxis de estos animales y se los utilizan productos que no deberían, y el animal hace un sobreesfuerzo, por ejemplo. Y entonces queda subluxado, esto se soluciona y después con entrenamiento se vuelve a recuperar la masa muscular. No sé si tan fácilmente reversible, es reversible. ¿Mm? ¿Son todas reversibles, profe, la atrofia por inactividad? Si es por inactividad y vos tenés una buena irrigación, una buena cantidad de nutrientes, porque vas a hacer una dieta para recuperar la masa muscular, y con una actividad realmente, una estimulación de tipo neurogénica, con estimulación con aparatos infrarrojos, sí la puedes recuperar. Pero vos tenés que constatar la inervación del músculo que sea correcta, que lo vas a hacer con estudios previos, con ecografía, porque vas a tener que determinar que las fibras musculares estén intactas, que esa sarcolemia esté intacta, porque si vos ya tenés destrucción de estas estructuras, vas a tener un reemplazo de tejido conjuntivo. Si vos tenés reemplazo de tejido conjuntivo, no vas a poder retomar la misma actividad. Podés recuperar capaz el tamaño del músculo hipertrofiando las otras fibras, pero lo ideal es que no haya ese reemplazo de tejido conectivo. O sea, tiene que cumplir una serie de premisas que vos vas a tener que hacer una serie de estudios para que vuelva a la normalidad. ¿Se entiende? Sí, bien, gracias. No, de nada. Vamos para la otra. ¿Cómo se ve macroscópicamente? Como ven en la foto, siempre se va a ver el órgano que esté afectado por atrofia disminuido de tamaño, va a carecer del tono normal. ¿Por qué no dice aumentado o disminuido? Porque en el caso del músculo va a tener un tono normal, en el caso del vaso va a tener un tono normal, en el caso del hígado va a tener un tono normal, porque una es como una esponja, la otra es una fibra muscular. Entonces por eso dice que carece del tono normal del órgano que se trate. Va a haber una disminución del color, puede haber una consistencia que va a ser variable, puede estar aumentada o disminuida. Si hay un reemplazo de tejido conjuntivo, va a estar aumentada la consistencia porque el tejido conjuntivo es más duro y dependiendo del tejido conjuntivo que se trate. Y acá hace la aclaración. En el caso de las atrofias cualitativas, si es cualitativa, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es el tamaño de la célula? Disminuido. Muy bien. La célula está más pequeña. Los órganos, va a estar toda la célula, pero bueno, está más amontonada, van a ser más compactos. Y si hay tejido, puede haber, y lo que se puede llegar a ver es que el tejido conjuntivo sea el normal del tejido, solamente que puede aparecer como más manifiesto, pero no es porque haya más tejido conjuntivo, sino porque se lo ve más manifiesto porque las otras células están más pequeñas. ¿Se entiende eso? Por eso dice acá, unidad de volumen, que esto debe ser hasta microscópico, igual a cantidad total no aumentó. El ejemplo, acá sería J, sería el caso del proceso de desnutrición, que se puede afectar el hígado, un proceso de desnutrición con falta de nutrientes, pero el órgano noble no está reemplazado del tejido conjuntivo, sino que es el mismo que había, solamente que el órgano está más pequeño. En el caso de la atrofia cuantitativa, macroscópicamente vos ya vas a tener mayor cantidad de tejido conjuntivo, el órgano va a estar más compacto, más fibroso, y en el caso vas a tener el ejemplo del agente causal va a ser el proceso de intoxicaciones de tipo crónica. Ya vamos a ver una foto del hígado donde indica las dos alteraciones. En este caso vos sí no vas a tener menos número de células, pero van a estar con mucho tejido conjuntivo porque yo ya perdí células, entonces van a estar con más
más reemplazo de este tejido que es más duro. Las cápsulas, en el caso de las alteraciones de las lesiones macroscópicas, vamos a tener como el órgano se achica, la cápsula. ¿De qué está hecha la cápsula? De los órganos. ¿De qué está hecho, chicos? ¿De tejido conectivo fibroso, profe? Sí, no sé si tanto fibroso, viste que generalmente le decimos tejido, las adventicias que decimos así, es un tejido conectivo que tiene muchas fibras colágenas, algunas elásticas, dependiendo del órgano, está bien. Tejido conjuntivo o conectivo. Fíjense que ustedes tienen una bolsa y dentro de esa bolsa está el hígado o está el vaso y vos vas a tener que lo que se te achica es el órgano por las células nobles de adentro. Entonces a vos te queda la bolsa, sigue siendo la misma, porque es un tejido conectivo denso que no se va a achicar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Muchas veces forma arrugas o pequeños pliegues o depresiones porque la bolsa sigue siendo la misma, esa no se modifica. Lo que se modifica es el tejido parenquimatoso adentro, se achica, ¿no? Porque estamos en un proceso de atrofia. ¿Se entiende? Bien, ahora seguimos. Esta foto, miren, esta de la izquierda es un hígado de perro que sufre un proceso de cirrosis. En el caso de la cirrosis, hay un reemplazo de tejido conjuntivo. Así se ve el hígado con cirrosis en el perro. El de la derecha es el hígado de fotografía, esquema del hígado de humano. ¿Pero por qué lo puse? Porque sí me gusta cómo está puesto el hígado sano. Fíjense el hígado sano y acá hace un dibujito abajo con el corte del hígado y lo que ven en azul son los vasos sanguíneos, los espacios porta, ¿se acuerdan? Y este es cómo se ve el tejido. Fíjense que la foto del esquema de cirrosis de humano es prácticamente lo mismo que se ve en la cirrosis de perro. Solamente que obviamente nosotros acá tenemos, son órganos multilobulados. En el caso del humano, fíjense cómo al corte se ve en reemplazo de tejido fibroso. Pierde la consistencia, la estructura, el plegamento, coloración de la cápsula. ¿Cómo se ve? O sea, le puse los dos ejemplos para que se vea bien cómo se ve un órgano cirrótico. Las lesiones microscópicas de la atrofia, seguimos en atrofia. Vamos a ver las células más pequeñas, vamos a ver un mayor número de células por campo microscópico. ¿Qué significa eso? El campo microscópico es lo que yo veo el circulito con mi ocular. ¿Se acuerdan que yo les dije que es lo que se ve? Y yo cuando las células están más chiquitas, voy a ver que tienen 100 células y en el espacio donde yo antes veía 100 células de un hígado, voy a ver 200 células, pero son todas más pequeñitas. Entonces, mayor número de células por campo microscópico. O puedo ver que el estroma, el tejido conectivo, está en mayor volumen, porque las otras están más pequeñas, o porque están reemplazando las células nobles. Y no se mantiene la morfología celular. ¿Por qué morfología? ¿A qué me refiero? ¿Cómo están las células? ¿Qué significa morfología? ¿Qué es lo que cambia? Su estructura, El tamaño. El tamaño, la forma de las células. Bien. Y ahí estaban las fotos que le mostraba antes a Luz, donde le decía que se veían las células más pequeñas, estos nidos de linfocitos T, ya no se ven tan grandes, se ven más pequeños, separados por ríos de tejido conectivo, de células reticulares, ríos de tejido conectivo. Acá el espacio porte está aumentado, aumentaron la cantidad de vasos sanguíneos, porque estas células, estos fibrocitos se han multiplicado, están formando fibras colágenas. Fíjense, y miren los hepatocitos de chiquititos y de contraídos que están cuando son unas células grandes, cúbicas, con un núcleo central. ¿Sí? Obviamente que esto es para que ustedes lo vean, cuando lo lean, no se les va a tomar histopatología. Otra causa de agente causal. Estos serían los cornetes de estos cerritos, que sufren de una patología que se llama rinitis atrófica. Así se llama la enfermedad. Esto sería un cornete normal.
Y estos son los cornetes afectados de menor a mayor afección de los cornetes nasales. Esta rinitis atrófica está producida por bacterias. Ahí tenemos otro agente causal, en este caso cuando te da las dos, la bordetela y la pasteurela, que produce dos tipos, bueno, acá le dan los responsables de dos tipos de rinitis atróficas, una rinitis atrófica no permanente y la otra que es permanente. Está producida por bacterias, es una enfermedad de generalmente animales estabulados. Macroscópicamente van a ver la deformación de la nariz hacia un lado, porque uno de los cornetes está afectado, o los dos, por esta afección de estas bacterias. Van a producir atrofia. Si hay atrofia de los cornetes, ¿cómo cree que respira este animal? Con dificultad. Con dificultad, presencia de moco, de exudación de moco, moco purulento, no puede respirar, y si no puede respirar abre la boca, y si no puede abrir, y si abre la boca no puede comer, porque o come o respira. Son enfermedades que no sé si hay mucho acá, porque en general nosotros lo tenemos a los animales están al aire libre, generalmente es en corrales al aire libre y demás. Estos son generalmente, yo les he visto más en producciones que son intensivas, a corral, con animales que uno trae la bacteria y los contagia a todos los otros. Pero bueno, este otro caso, mira, una afección de atrofia, cómo afecta el hueso. Obviamente el animal no puede respirar bien. Y esta es la otra foto que ustedes ya la habían visto, de la degeneración mixomatosa, que es cuando hablamos de las reservas de la grasa, que es alrededor del surco coronario, ¿se acuerdan? El mesenterio, que tomaba características aguachentas, translúcidas, blandas, que era reemplazado por ese tejido conectivo, y toma estas características, procesos de emaciación, desnutrición. Todos estos son procesos de atrofia. Esto se ve bien brilloso, bien brilloso. Ahora vamos, estas son las que eran alteraciones de cambios de tamaño. Ahora vamos a otra, ya son casi las 10, me está llegando. ¿Hacemos unita más? Porfi, ¿puede ser? No los cansé mucho, Sí, chicos. profe. ¿Hacemos unita más? Bueno, hacemos una de aumento de tamaño que es más llevadera. Y dejo las otras para después. Esta es más linda, la hipertrofia. La hiper te indica aumento. Vamos a hablar sobre la hipertrofia, que es un aumento de tamaño. También adaptación funcional de la célula debido a una mayor actividad. Acá hay algo que hace que la célula aumente su funcionalidad. Este aumento de tamaño celular va a provocar aumento de tamaño del órgano. ¿Y estos quiénes van a responder con este tipo de alteración? Los órganos que no tienen capacidad de multiplicarse. Entonces acá ya está el machete, ya no le puedo decir que me lo digan, porque ya está puesto ahí, pero es el músculo estriado esquelético y cardíaco. Y en menor medida también el músculo liso. Entonces yo acá no se van a formar nuevos músculos, que era lo que hablábamos hace un rato, sino se van a hipertrofiar con la estimulación, se van a hipertrofiar aumentando de tamaño. ¿Y qué vamos a ver? Acá MO, esto está mal, lo tendría que haber sacado, pero bueno, pasa que lo hice en una sola diapo. MO significa, después les digo esto, que significa cómo se ve microscópicamente, porque macroscópicamente se va a ver el aumentado de tamaño del órgano. Las causas de la hipertrofia, como habíamos dicho, pueden ser fisiológicas o pueden ser patológicas. En el caso de la fisiológica, acá le das dos ejemplos de los equinos de carrera, que vos haces un aumento de tamaño de los músculos porque está realizando una actividad física excesiva. ¿Quién más también? ¿Qué otro animalito puede realizar una hipertrofia muscular por actividad que conocen? ¿Qué otro animalito también hace? Los galgos. Los galgos de carrera. ¿Conocen los animales, los equinos, los percherones? No sé si lo vieron, que tienen unas masas musculares impresionantes. ¿Escucharon hablar de esta raza? Sí, profe. Sí, profe. O los animales de tiro. Tienen un cuello bien ancho.
bien anchos, masas musculares, tienen unos glúteos impresionantes. Bueno, son animales que tienen una estimulación de tipo fisiológica, porque están estimulados por la alimentación que los lleva, por el ejercicio. Por eso hoy en día también hay entrenadores que se dedican a recomponer estos animales o a dar una maximización de sus características. Después también tenemos una hipertrofia de tipo fisiológica en el útero gestante, donde la estimulación hormonal, las distintas hormonas, en distintas gestaciones, la progesterona va a producir aumento del tamaño del útero, del endometrio del útero, y aumento del músculo que se estira, que se agranda, como para contener y llevar el feto. Y como hipertrofias patológicas vamos a tener la hipertrofia de tipo compensadora, bicariante y por sobrecarga. ¿Por qué es patológica? Porque hay un agente patológico que hace que aumente el tamaño del órgano, pero que no cumple una función fisiológica, altera la homeostasis del organismo. Cuando hablamos de compensadora, hipertrofia compensadora, hace referencia a órganos pares. ¿Cuáles son los órganos pares que tenemos en el organismo? Los ovarios, Bien. los riñones. Bien. Entonces, vos cuando, por ejemplo, tenés, por alguna causa, nacés sin un riñón, por ejemplo, tenés una aplasia renal, el otro riñón va a suplir la actividad de ese y va a hacer una hipertrofia compensadora donde va a aumentar su funcionalidad, va a aumentar el tamaño de su célula y van a funcionar el doble. No es patológico. Profe, Sí. ahí también puede ser cuando ponerle un animal se lastima la pata izquierda y sobrecarga la pata derecha. Sí. Sí, puedes tener una hipertrofia de las masas musculares. Sí, totalmente. Totalmente. En este caso sería de miembros, pero sí lo puedes tener. Y otro tipo de hipertrofia, o por ejemplo, vos haces una ablación de un órgano. Hacer la ablación de un riñón o hacer la ablación de un ovario, y el otro ovario va a suplir la actividad. En el caso de la hipertrofia bicariante es cuando vos te referís a órganos impares. Por lo tanto, va a ser el hígado o el pulmón que tienen lóbulos pulmonares, lóbulos hepáticos. Y en este caso, vos vas a producir un aumento del lóbulo. Vieron que el hígado es el órgano más noble, que tiene que estar al 80% afectado, podés producir hasta la ablación del 80% del órgano, y va a seguir funcionando. Entonces vas a tener una hipertrofia del resto del órgano que se llama bicariante. Después también se habla, y van a escuchar, que otra forma de determinar la hipertrofia, de denominar la hipertrofia, se habla de hipertrofia por sobrecarga. En realidad esto hace referencia al agente causal, en realidad. Porque los dos tipos de hipertrofia que nosotros más conocemos es la compensadora, patológica, la bicariante, y en el caso de la hipertrofia por sobrecarga hace referencia a que hay alguna alteración en la célula. Por ejemplo, los ejemplos de estos son, por ejemplo, hay una estenosis del cardias. ¿Viste? El cardias, tenemos el esófago y tenemos el cardias. Es la válvula que separa ¿qué? El esófago del Estómago. Bien. Si vos tenés algún proceso de estenosis o de cerramiento del cardias que no funciona o demás, vos podés llegar a tener una hipertrofia de esófago. ¿Por qué? Porque no hay un paso del nutriente, de la comida, del bolo alimenticio al estómago. Ese esfuerzo, ese enlentecimiento en la circulación del esófago va a hacer que se produzca alguna patología, después se llama megaesófago, pero después vas a tener que aumentar el tamaño, una hipertrofia del esófago. El esófago va a aumentar de tamaño, se va a hacer la pared más gruesa, va a aumentar su grosor para sostener esa presión constante, que tiene esa sobrecarga, esa presión constante de que no puede pasar el bolo, entonces se va a ir estancando. Hasta que va a terminar en alguna alteración después que va a ser hasta que se manifiesta clínicamente. En el caso de la estenosis valvular, la idea es la misma. Vos vas a tener el corazón, que vas a tener sus diferentes válvulas, y cuando haya algún proceso que no deja pasar correctamente la sangre
o que hay un reflujo y se mantiene mucho tiempo estancada esa sangre dentro de esas cámaras, va a hacer que se produzca un aumento del tamaño de la cámara. ¿Por qué? Porque la cámara como músculo va a tener que hacer un esfuerzo para mover esa sangre, para que pase por esa estenosis que no deja avanzar la sangre por esa válvula, por esa abertura. Entonces muchas veces el músculo, como me he dicho que esta hipertrofia afecta a los músculos, se van a poner como sobreestimulados, se van a aumentar de tamaño para tratar de empujar ese contenido, que en este caso del corazón es sangre, empujar y que salga la sangre y vaya a la circulación general. ¿Cómo se va a manifestar? Ya lo vamos a ver. Este es el caso de la hipertrofia muscular. Este es exagerado, pero igual no deja de ser hermoso. Este animalito. Y este es un caso de una alteración de hipertrofia fisiológica. Yo tengo una estimulación, acá hay una base genética que me lo permite realizar, donde yo aumento el tamaño de las masas musculares con una buena alimentación. Este es el caso de una hipertrofia de tipo patológica. ¿Por qué? Esto es causado muchas veces por las estenosis valvulares que yo les decía. Este es un corte de corazón. Miren que el corazón tiene forma como si fuera de pera. Yo tengo un ápice que es el vértice, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula y aurícula. Este corte está hecho en forma no sagital, longitudinal. O sea, yo lo que veo acá es la abertura de las cámaras. Vamos a esta diapo. Yo al corazón lo corté acá. ¿Se entiende? Este es mi ápice. Acá está la aorta. Yo lo corté acá para ver el tamaño de las cámaras. Y acá tengo una hipertrofia de la masa muscular, del músculo cardíaco, porque se acuerdan que decíamos que la hipertrofia era propia de del músculo esquelético y cardíaco. En este caso, que es patológica, ¿ustedes creen que es más o menos eficiente? Menos. Menos eficiente. Pasa por ser menos eficiente, ¿por qué? Porque en un primer momento la masa muscular se ve estimulada a crecer para mover el flujo de sangre. Pero después está el crecimiento de la masa muscular que no llega, que llega a disminuir la luz del órgano, por lo tanto, la cantidad de sangre que puede empujar es mínima. Y ya llega a ser patológico, ya no sirve para el corazón esa hipertrofia, y encima produce compresión en el diafragma, compresión en el pulmón, en la capacidad respiratoria, entonces ya no nos estaría sirviendo. Y van a leer, por ejemplo, acá abajo le dice de la Universidad de Río Cuarto, creo que es, hipertrofia cardíaca concéntrica, engrosamiento de la pared, el ventrículo izquierdo, disminución de la luz. Van a leer también cuando dicen concéntrica hace referencia que crece hacia adentro del órgano, hacia la luz del órgano. Entonces ya no es eficiente. Y estamos ya en las 10. Hacemos hiperplasia. ¿Están relacionadas? Sí, profe. Unita más y los dejo libre, dale. Porfis. Así aprovechamos el tiempo. Ya el jueves ya los dejo más alivianados, porque el jueves voy a dar consulta. En el caso de la hiperplasia, que los nombres son muy parecidos, diferencia es que yo tengo plasia. ¿Qué significa plasia? Que vos tenés ya ¿cómo le puedo decir? Una multiplicación de tejido. Hiper significa que es mucho, pero vos ya tenés una multiplicación de tejido. Entonces acá vas a tener un aumento del número de las células de un tejido u órgano. Vos ya vas a tener acá, no es que van a estar las células aumentadas de tamaño, sino que va a haber un mayor número de células. Por lo tanto, los órganos que van a poder realizar esta hiperplasia son los que tienen capacidad de multiplicación. Esto también va a aumentar la funcionalidad del órgano afectado mientras se mantiene el estímulo. Los tejidos con una gran capacidad regeneradora son el linfático, el mieloide y el epitelial. Por lo tanto, el proceso de hiperplasia se va a presentar en estos tejidos, linfático, mieloide y epitelial. Los agentes causales.
En el caso de la hiperplasia, cuando hablamos, por ejemplo, de agentes de tejidos epiteliales, pueden sufrir lo que se llama irritación mecánica. ¿Cuáles pueden ser las irritaciones que hemos visto en agentes biológicos? ¿Recuerdan algo de eso? ¿Quién puede producir una irritación mecánica? Y ahí lo dice el PowerPoint, ya se lo saqué. ¿Quién puede producir una irritación mecánica? Agentes biológicos, vamos. ¿Qué es el callo? ¿Cuándo se les produce un callo en las manos? ¿Tienen callos por algo? Cuando hay una excesiva fricción. Una excesiva fricción en el tiempo. ¿Tienen callos, chicos, por alguna razón? ¿O son demasiado jóvenes? Sí, por levantar las pesas. Bien, Solana, me gusta la parte deportiva. Bien. A mí me pasaba cuando era chica, después de jugar al hockey, tenía callos en... ¡Ay, qué horror! Tenía callos en las manos. Encima la mala jugadora, no sé, ¿para qué? También cuando barres te salen por ahí. Ya quisiera que le salgan callos por barrer, por favor. Dice mi hija, para salir callos por acomodar la pieza, no. Esta fricción. Chicos, y las chicas también, mis queriditas, por usar zapatos. En los que no deben. zapatos. Sí, los Los zapatos dedos del apretados. Chicas, y no se preocupen, los varones tienen los peores pies. Los varones son los que tienen más calle y todo, así que no se hagan problemas ustedes. No se En hagan el los dedo, tontos, profe, por la lapicera. Ay, por escribir y estudiar, eso me gustaba. Es por no agarrar así ¿Sí? y Y apoyar la ustedes no se lapicera. preocupen. Esos chiquitos Tienen que dedos están acá, les agarra callo por todo, les agarra callo por los zapatos feos que utilizan, les agarra callo por jugar con los botines al fútbol. Chicos, sí. Las manos, los hombres tienen mayor capacidad de formar callo en las manos que nosotras, así que ustedes no se preocupen y usen menos crema, así que los critiquemos tranquilas. Entonces, todo lo que produzca un roce, siendo un tejido epitelial que tiene capacidad de multiplicación, generan callo. Los callos no son otra cosa que las células epiteliales superficiales cargadas de queratina, solamente que se ponen capa tras capa tras capa para tratar de proteger el tejido de la fricción constante. La lapicera, todo lo que ustedes produzcan. Y en los animales, por ejemplo, van a ver, ¿vieron en los perros callos de apoyo? Esos animales que se echan en cualquier lado y los animales sobre todo que se echan en superficies que son rugosas, van a tener muy marcados los callos de apoyo. Y en algunas razas, por ejemplo, que no están adaptados, viven en el piso, en el departamento, y lo bajamos cada tanto, lo llevo de vacaciones y se me lastimó los codos, porque no tiene formado el callo de apoyo que debería tener porque vive en una burbuja. Entonces son alteraciones que ustedes lo pueden llegar a ver. Por eso les remarco en un futuro cómo va a haber ese callo de apoyo. Es más, le producen dermatitis porque no está formado el callo de apoyo. O sea, es un horror lo que hacemos nosotros con nuestros animalitos. Volvemos al PowerPoint. Y también tenemos otro ejemplo que es en la presencia de parásitos. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de la presencia de parásitos en las vías respiratorias y que les mostré esa cabeza que estaba cortado con el oestrus bovi en el ovino y que producía esa deformación también, la presencia de parásitos en los bronquios, en las vías respiratorias, el Deoctocaulos, también pueden producir alteraciones en la mucosa respiratoria por presencia de parásitos. Y urogenital también porque hay algunos parásitos que migran o que se pueden depositar también en los procesos vaginales. Causas de hiperplasia endocrina. La alteración que se puede ver por causa endocrina, ahí dice hiperplasia endometrial quística, que es donde hay una estimulación hormonal tal de células endocrinas, si no me equivoco eran los estrógenos, que producían quistes en el endometrio. Estos quistes producidos por estimulación hormonal. Y la gente vírico, no sé si han visto, ¿alguna vez tuvieron testes? A mí me daba mucha impresión de chiquita las testes, mucha impresión. Pero habían chiquitos que tenían, me acuerdo, más predisposición a contener esos testes que no son otras cosas que un virus que produce papiloma, sobrecrecimiento de la piel y que por ahí hay alguna susceptibilidad o heredabilidad. Bueno, los animales también sufren de papilomas producidos por agentes víricos, pueden producirse también
una hiperplasia, una hiperkeratosis de epitelios estratificados, también pueden llegar a producir por agentes víricos, por agentes irritantes. Y ¿qué es lo que sí tiene que quedar claro? Los tres tejidos que tienen capacidad de hiperplasia es el linfático, el mieloide y el epitelial. Pero hay, que lo que hablamos la vez pasada, hay unidades de funcionales, eso es lo que dice abajo, unidades funcionales fijas, que están en el riñón y en el pulmón. ¿Cuáles eran las unidades fijas del riñón? El glomérulo. El glomérulo, muy bien. ¿Y las unidades físicas del pulmón? Los alveolos. Los alveolos. Entonces, en el caso de la hiperplasia, yo no voy a formar nuevos nefronas, no voy a formar nuevos alveolos, sino lo que voy a poder hacer es multiplicar las células individuales. Pero por eso es tan grave esta afección respiratoria que se tiene ahora con este virus de porquería, del COVID, donde nosotros una vez que perdemos, ¿viste cuando se dice pierde capacidad respiratoria? Es porque se afectan los alveolos pulmonares. Y esta es más, vieron que nosotros vimos amieloide, el tejido del depósito de proteína, y vimos amiloidosis, y vimos tejido hialino y estas sustancias. Bueno, también se vio que se produce una hialinización de los alveolos pulmonares por acción del COVID. Entonces, es tanto el proceso inflamatorio, que como los alveolos son unidades fijas, nosotros no formamos nuevos, entonces es tanta la destrucción y se deposita encima este material eosinófilo de proteína y disminuye la capacidad, francamente, la capacidad respiratoria. Es por eso que lo relaciono para que ustedes tengan en cuenta por qué se dice, sí, el COVID y quedas con esa afección. Así, ya te ha pasado la gripe. No, chicos, dependiendo de la reacción del organismo, se pierden los alveoles, que son esas unidades funcionales. Entonces, en algunas personas es muy agresivo este virus, así que tenemos que tenerle mucho respeto. No van a formar nuevos alveolos, no es que vas a poder reeducar el sistema respiratorio y aprender a respirar de otra manera, pero guarda con esta enfermedad porque es una porquería. Disculpen que les diga así, pero realmente es así. En el caso de estos dos órganos, yo voy a poder generar una hiperplasia, pero de células individuales, de los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2, del riñón, de las células endoteliales, de las células del glomérulo, del túbulo contorneado, pero siempre van a ser de las células individuales. Unidades funcionales nuevas, voy a poder formar las ostiones, nuevos ostiones, células sanguíneas y células endocrinas. Estas son las unidades funcionales nuevas, son las que vamos a poder formar. Cuando yo tengo fractura del tejido óseo, puedo formar nuevas ostiones, se forma primero un callo duro, un callo blando, un callo duro, pero se pueden llegar a formar nuevas unidades, estamos hablando de animales en crecimiento. Wow. ¿Qué más podemos decir de la hiperplasia? Justo no tengo foto, pero le debo la foto, chicos, para la clase que viene. Acá vamos a cortar antes de seguir con otros temas. Estos procesos de hiperplasia y hipertrofia muchas veces van asociados juntos, porque hay organismos, como por ejemplo en el caso de causas fisiológicas, porque acá, esto es lo que me estaría faltando acá. Estas son causas como generales, pero acá también podremos hablar que hay una hiperplasia de tipo fisiológica y una hiperplasia de tipo patológica. En el caso de la hiperplasia de tipo fisiológica, yo les voy diciendo que la gestación es una de ellas. Esto ya ¿Por qué? Porque en la gestación se produce una hiperplasia y una hipertrofia del útero, de las células del endometrio. Entonces yo voy a tener un aumento de tamaño y un aumento del número de las células, y después voy a tener lo que se denomina un proceso de apoptosis, que todas esas células que están de más después van a desaparecer por un proceso de apoptosis que ya vamos a ver más adelante. ¿Y qué otra causa de hiperplasia fisiológica de lo que yo les dije pueden suponer que puede suceder en el organismo? Porque ahí ahora viene el PowerPoint y está puesto solamente las causas patológicas. ¿Qué otro tejido creen ustedes que puede
que puede reaccionar con un proceso de hiperplasia. En la gestación, ¿qué otro tejido, que también pónganlo de ejemplo para tenerlo para el parcial? ¿Qué otro ejemplo de tejido les parece que puede ser? Las mamas, las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias pueden sufrir procesos de hipertrofia y de hiperplasia. Muy bien. Entonces eso también sería un agente causal de tipo fisiológico. Y después, como les digo, sufre proceso de apoptosis. Que eso ya vamos a ver después, chicos, procesos de apoptosis. ¿Qué más le quería decir? Muchas veces estos procesos de hiperplasia y hipertrofia se dan en forma conjunta. ¿Y qué más les puedo decir? ¿Cómo vas a determinar si es una hiperplasia o una hipertrofia? A través de un proceso, de una visión, de un análisis histopatológico. Eso sí también me faltó decirles acá. ¿Qué es lo que vos vas a ver? Vas a ver un mayor número de células, vas a ver células que están activas, células que tienen un núcleo con una buena coloración, con un aumento del número de las organelas, porque microscópicamente eso también falta en este PowerPoint, porque las organelas van a estar totalmente activas porque están respondiendo a un estímulo fisiológico o patológico, pero vas a ser células que están en actividad. ¿Por qué? Porque siempre ustedes, cuando yo les diga, bueno, en un final por ahí hemos preguntado cómo se ve la hiperplasia, entonces vos vas a decir mayor número de células por campo microscópico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque van a estar más células con gran actividad, con un núcleo con una gran coloración hipercromática, porque van a estar núcleos que se van a estar multiplicando y vas a ver células en multiplicación. ¿Qué significa eso? Que vas a ver células en procesos de mitosis, porque es una hiperplasia, ¿no? Y otra cosa que les dejo acá pendiente para la próxima clase es esto. Los procesos de hiperplasia abren una puerta a procesos de neoplasia. Muchos tejidos, cuando sufren alteraciones por agentes patológicos, van a empezar a sufrir un aumento de tamaño por hiperplasia con un mayor número de células multiplicando. Pero cuando la hiperplasia pasa a un proceso de neoplasia, cuando la multiplicación ya no tiene ni límites, ya no respeta absolutamente nada, porque en el caso de la hiperplasia las células se van a multiplicar en la medida que el órgano, el espacio entre célula y célula lo permita, donde hay lo que se llama una inhibición por contacto, que es que la célula va a crecer hasta donde me lo permita la vecina. Quiero que eso quede claro porque me di cuenta que a este PowerPoint le falta eso. ¿Qué significa eso? Suponte que yo a ustedes los ponga todos en fila. Y hay una imagen que les voy a dejar para la clase que viene, que es unos dibujitos que están geniales de estos temas. Yo voy a crecer, si yo los pongo todos en fila y yo les digo, chicos, se estiran hasta donde ustedes puedan. Ustedes me van a hacer esto, van a estirar con los brazos, y a vos el que te va a impedir que te sigas estirando es tu compañero. Si yo hago esto acá, ustedes, cada uno está encasillado en un espacio que yo los veo en la pantalla, y lo que le da el límite es la presencia del compañero al lado, ¿verdad? Entonces vos vas a crecer, vas a aumentar tu imagen o vas a empujar al otro en la medida que te dé el vecino. Ese es el caso de una hiperplasia. A mí el que me da el límite es el vecino. ¿Ah? En el caso de la neoplasia, yo crezco sobre mi vecino. Lo empujo, lo tiro, crezco el doble, lo englobo. No me importa el espacio, no respeto el espacio con mi vecino. Crezco de tal manera que genero un tumor o masa. Y esa es una neoplasia. Entonces yo quiero que quede claro que la hiperplasia es un aumento de tamaño, pero el límite me lo da la célula vecina, que es la inhibición por contacto. O sea, hay algo que me dice, bueno, yo hasta acá llego y no paso más. Y aumentas el tamaño, y aumentas el órgano, va a aumentar el tamaño hasta cierto punto, hasta que los tejidos del alrededor o los órganos de la periferia me lo permitan. Igualmente es patológico cuando la hiperplasia no cumple la función fisiológica. ¿Por qué? Porque yo cuando aumente de tamaño, si se mantiene en el tiempo, voy a molestar a los vecinos.
Entonces yo, si se mantiene en el tiempo, la hiperplasia llega a ser patológica, aumento tal el tamaño del hígado que me empuje el estómago, que me empuja el vaso, o el vaso aumenta tanto de tamaño que me empuja el hígado, que me empuja los intestinos. Entonces yo voy a generar un proceso de alteración, por eso es patológico, que me va a generar alteración en el resto del organismo. Entonces voy a estar hablando de procesos que van a generar una patología. Ahora, la explicación que yo les hacía de cómo se ven las células es importante que ustedes lo sepan, que va a crecer hasta cierto punto, hasta que la capacidad del órgano le dé, hasta que las células le permitan. Pero cuando vos excedes todos estos procesos y generás, vos tenés una serie de vasos sanguíneos que se van a activar, pero vos ya cuando excedes todos esos procesos vas a estar en un proceso de neoplasia. Por eso las hiperplasias siempre se las tiene en cuenta, se las opera, se las elimina, se trata de ver a la gente causal y que no siga sucediendo, que sea reversible dentro de ciertos límites. Por eso, fíjense que en las atrofias nosotros decíamos que era reversible dentro de ciertos límites. En el caso de la hipertrofia, va a ser reversible quitada la causa. En el caso de la hiperplasia, vos vas a tener que sea reversible quitada la causa. En los procesos de gestación que son fisiológicos, es un proceso reversible. En el caso del patológico, cuando ya se mantiene constante el agente causal, puede ser irreversible, pero vos lo podés revertir ese proceso, sí, porque hay procesos de apoptosis, procesos de cuando no hay, y dependiendo del tejido. Yo, por ejemplo, si tengo un proceso de aumento de tejido conectivo, que sea tal que no lo puede eliminar, que sea permanente, ya va a ser irreversible. Y en el caso de las, viste que también acá estaba la hiperplasia de tipo mieloide. A ver, viste que nosotros decíamos que el tejido mieloide va a sufrir hiperplasia. El tejido mieloide, ¿a quién hace referencia, chicos? Para que quede claro, que no te haya duda el PowerPoint. ¿A quién hace referencia? A la médula ósea. Bien, hace referencia a la médula ósea. Por lo tanto, ¿cuándo les parece a ustedes que yo voy a activar mi médula ósea? ¿En función de qué? ¿Cuándo se activa la médula ósea? Hemorragia. En hemorragias. Lourdes, ¿cuándo más se puede activar una médula ósea? ¿Alguna idea? Uy. Fracturas. En fracturas también se estimula la médula ósea. Vos vas a tener una médula ósea, vas a tener cuando nosotros hacemos referencia a mieloide, vamos a estar hablando de la médula, de las células que yo tengo de repuesto. Son todas esas células que van a formar las líneas rojas y las líneas blancas. Entonces yo como tengo procesos de anemia, voy a estimular mi médula ósea para que mi hiperplasia de estas células para formar eritrocitos. Y después va a haber distintos tejidos hematopoyéticos que pueden adquirir funciones mieloides, que significa que van a producir estas células. Esta es una explicación que le hago para que ustedes lo entiendan. Cuando yo puedo producir y digo, bueno, hay una hiperplasia de médula porque, bueno, se están formando procesos para el reemplazo de la célula. Por una causa porque sufrió una infección, he perdido muchos glóbulos blancos, han actuado muchos neutrófilos, y necesito formar nuevos neutrófilos. Ese sería el mejor de los casos. Pero cuando vos sufrís de procesos morbosos, donde está afectada la médula ósea, donde ya es la entrada de procesos de leucemia, vos ya tenés una multiplicación celular que no necesitas, y vos empezás con un proceso de hiperplasia. Vas a tener que esas células se empiezan a multiplicar y no tienen una explicación fisiológica. Llega a ser por una estimulación patológica de algún virus, de alguna bacteria. Entonces, es ahí donde el proceso pasa a ser patológico. Si responde a algún requerimiento y se puede ser reversible, lo va a hacer reversible. Pero después cuando se produce ¿cómo se podría decir? Se produce una alteración tal que llega a ser permanente y no se puede revertir, ya ahí estás en un proceso patológico. Y ya empezás a producir un exceso de células que no son necesarias. Que también pueden ser causas de alteraciones medulares por hiperplasias en la policitemia, pero no lo quiero enredar mucho con eso. Hasta acá llegamos hoy.
El jueves vamos a terminar de ver estas alteraciones de crecimiento, nos quedan displasia y nos queda metaplasia, y vamos a entrar a hablar de procesos de muerte celular. Vayan pensando qué preguntas van a tener sobre displasia, metaplasia, para que podamos avanzar en la clase que viene. Y quizá esta semana, ya la semana que viene, para el martes que viene, ya terminamos con todos los temas que me entran en el parcial. Y el viernes fui a alumnado y hablé con esta gente para que me dijeran, hasta el 21 me dijeron, me confirmaron que íbamos a tener hasta el 21 dejar de presentar. Hasta el 21 de este mes iban a tener la posibilidad de reinscribirse. Así que vamos a ver para qué fecha de junio